Hola, muy buenas tardes a todos los asistentes. Bienvenidos a este seminario de preparación para las pruebas escritas de la convocatoria Antioquia 3. Desde Construyendo Mérito les damos la bienvenida a este seminario en el cual abordaremos los detalles de esas pruebas que se aplicarán en este proceso de selección. Mi nombre es Sebastián Monsalve, hago parte del equipo de Construyendo Méritos. Somos una institución dedicada a la formación para el ingreso a la carrera administrativa, para el ingreso a la función pública, dentro de lo cual encontramos esta convocatoria Antioquia 3, que es un proceso de selección para ingresar a las entidades del orden territorial del departamento de Antioquia y que fue agrupado bajo la denominación de Antioquia 3 por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil. El día de hoy vamos a abordar, digamos que las formas que nosotros debemos emprender como concursantes para preparar las pruebas escritas desde el momento de las inscripciones, que es el momento óptimo para comenzar a preparar las pruebas escritas. Antes de continuar, antes de desarrollar el tema que nos convoca el día de hoy, yo los invito a que me confirmen si está todo bien con el audio, con el video, con las diapositivas que ven en pantalla para poder, digamos que, ponernos de acuerdo en esta parte inicialmente. Les agradezco que me respondan a través del chat que encuentran en la parte derecha de su pantalla. Muy bien, perfecto. Entonces vamos a comenzar con el orden del día que establecimos para hoy. Vamos a desarrollar, digamos que, una charla un poco amplia. Los invito a que se pongan cómodos y si por alguna razón hay algo que se les pase en el momento, los invito a que se pasen por nuestro canal de YouTube, por nuestra página web. En ambos lugares estará esta charla a partir del día de mañana y podrán retomar lo que aquí discutamos el día de hoy. En un primer punto, vamos a abordar cuáles son las pruebas que se aplicarán en la convocatoria Antioquia 3. Recordemos que para todo concurso público de mérito, la Comisión Nacional del Servicio Civil divulga unos actos administrativos de convocatoria que nos dan una idea de cómo será ese concurso público de méritos, qué es lo que se evaluará, cuál es el peso porcentual de las pruebas que se evaluarán, entre otros elementos. Eso es lo que detallaremos a continuación, las pruebas que se aplicarán. Luego hablaremos sobre la metodología de evaluación de las pruebas que se aplican en los concursos públicos de méritos de la CNSC, es decir, la metodología de evaluación que se sigue en las convocatorias CNSC. En un tercer punto abordaremos los conocimientos, habilidades y competencias que se evalúan en las convocatorias CNSC, es decir, la metodología de evaluación y qué contenidos se evalúan en esas pruebas que desarrolla la comisión. Finalmente, cómo consultar los temas que serán evaluados en las pruebas y cómo identificar los conocimientos funcionales de cada empleo. En últimas, cómo preparar las pruebas escritas en función del empleo al cual cada uno de ustedes se postuló. Para ello vamos a comenzar con la base, las pruebas que se aplicarán en la convocatoria Antioquia 13. ¿Cuáles son esas pruebas? Vamos a ver que los concursos públicos de mérito se desarrollan en un orden lógico, en un paso a paso que está previamente regulado. Recordemos que al tratarse de asuntos del Estado, rige el principio de legalidad. Asimismo, en los concursos públicos de méritos, este principio se desarrolla a través de un procedimiento preestablecido por la Comisión Nacional del Servicio Civil, por medio del cual se desarrollará el paso a paso del concurso de méritos. Para la convocatoria Antioquia 3, ese paso a paso es el que vemos acá. Es un orden lógico, es decir, cada fase no se adelanta hasta que no se haya agotado por completo la fase anterior. Tenemos que en un primer momento son las inscripciones en ascenso y luego en concurso abierto. Esta parte ya, digamos que se agotó en la convocatoria Antioquia 3 en su totalidad y a continuación viene la verificación de requisitos mínimos. A partir de allí, la universidad que se contrate para operar el proceso de selección determinará si ustedes cumplen o no con los requisitos mínimos del empleo al cual se postularon. En eso consiste la verificación de requisitos mínimos. Producto de esta verificación, ustedes pueden obtener un estado de admitido, no admitido. Las personas admitidas serán posteriormente llamadas a aplicar las pruebas escritas que vemos allí.
una prueba de competencias funcionales y otra prueba de competencias comportamentales que se suman a una tercera prueba de valoración de antecedentes. Estas son las pruebas que se aplicarán en esta convocatoria de Antioquia 3 por regla general, esas que vemos allí en ese paso a paso. Esas dos pruebas escritas que mencionamos, funcionales y comportamentales, se aplican en una misma jornada un día domingo. A pesar de que son dos pruebas distintas, se aplican en una misma jornada por principios de eficiencia, economía, eficacia, entre otros. Con las pruebas aplicadas, ya la CNSC expide la lista de elegibles que la remite nuevamente a la entidad que convocó el empleo a concurso o que ofertó su empleo para que esta misma entidad proceda con el nombramiento en periodo de prueba de los elegibles, que es por 6 meses, finalizado el cual se califican los servicios de ese elegible y en caso de ser satisfactorio, se inscribe en el registro de carrera administrativa. Allí tenemos un paso a paso de lo que es un concurso público de méritos de la comisión, de lo que es la convocatoria Antioquia 3. Un término promedio de lo que se demora un concurso público de méritos entre que se cierran las inscripciones y que se expiden lista de elegibles es de 12 meses. Esto en promedio tarda la comisión en impulsar los concursos de su competencia entre el cierre de inscripciones y la expedición de lista de elegibles, que es el momento ya maduro del concurso en el cual la comisión le remite a cada entidad las listas para que proceda con el nombramiento. Esto más o menos tarda un concurso público de méritos de acuerdo al promedio de las últimas convocatorias que ha operado o que son de competencia de la Comisión Nacional del Servicio Civil. De este paso a paso, visto para la convocatoria Antioquia 3, nosotros encontramos que hay un punto nuclear, el punto más importante del proceso de selección, que es la aplicación de las pruebas escritas, competencias funcionales, comportamentales, y a esas se suma una tercera prueba no escrita de valoración de antecedentes. Vamos a ver, ampliar esta información sobre las pruebas porque precisamente es el momento más importante de todo concurso. Nosotros encontramos que en este proceso de selección, vamos a retomar esta información, hay dos momentos eliminatorios, la verificación de requisitos mínimos y la prueba de competencias funcionales. Quiere decir que si ustedes hicieron bien la tarea de analizar el cargo al cual se postularon, van a superar la verificación de requisitos mínimos, que es el primer momento eliminatorio, y el segundo momento eliminatorio es la prueba de competencias funcionales. Esta prueba es eliminatoria y además es la que mayor peso porcentual tiene, y desde ya les adelanto, en función de esta información, es la prueba más importante del concurso de méritos. Estos son los dos momentos eliminatorios del proceso de selección. Esto implica que si ustedes superan la prueba escrita de competencias funcionales, sí o sí van a ser parte de lo que allí encontramos con el número 7, lista de elegibles, porque si superan la única prueba eliminatoria, van a llegar hasta el final y van a ocupar una posición en la lista de elegibles. Ya digamos que la ubicación finalmente es lo que resulta importante para determinar si se accede al empleo por el cual se postuló o no. Veamos entonces que, disculpen, tenemos unas pruebas previstas para esta convocatoria. Una prueba de competencias funcionales que es eliminatoria, que tiene un peso porcentual del 60% y en la cual ustedes deben obtener 65 puntos sobre 100 para poder continuar en concurso. Una prueba de competencias comportamentales que es clasificatoria, que tiene un peso porcentual del 20%, y ya la prueba de valoración de antecedentes es una prueba en la cual se les asigna una puntuación a la formación académica y experiencia de acuerdo con los documentos que ustedes aportaron durante las inscripciones hasta el cierre de inscripciones. Estas son las tres pruebas. El día de hoy nos vamos a concentrar en las dos pruebas escritas y debemos tener en cuenta que nosotros ya a estas alturas del concurso no podemos incidir en el resultado de la prueba de valoración de antecedentes, porque con ella concursamos a partir de los documentos que aportamos durante las inscripciones. Esa fase ya se cerró, yo no puedo actualizar documentos o información para este punto. Pero lo que sí puedo hacer, y es precisamente lo que ustedes están haciendo, es preparar las pruebas escritas. Nosotros no podemos, debemos esperar hasta que se nos informe los ejes temáticos a evaluarse para comenzar el proceso de preparación.
porque ustedes van a tener muy poco tiempo, un mes, entre que les informan los ejes temáticos y la fecha de aplicación. Este es un tiempo exiguo para preparar la gran cantidad de temas que se evalúan en los concursos públicos de méritos. Por eso es importante comenzar desde el momento de la inscripción, en el cual yo ya puedo, digamos, tener una idea de esos conocimientos y habilidades que me serán evaluados el día de las pruebas. Allí encontramos entonces esta información que nos va a servir de base de cuáles son las pruebas que se aplicarán, cuál es su peso porcentual, cuál es su carácter eliminatorio o clasificatorio. Encontramos que hay unos empleos que no exigen experiencia, que no exigen experiencia y en los cuales no se aplica una prueba de valoración de antecedentes. En esos empleos, todo se concentra en las pruebas escritas. Para esos empleos, entonces, se aumenta el peso porcentual de estas pruebas. La prueba de competencias funcionales ahora tendrá un peso porcentual del 70%, asimismo se incrementará la de competencias comportamentales. Cambia un poco allí, digamos, la distribución porcentual de las pruebas. ¿Qué es lo que evalúan estas pruebas? Y aquí vamos a comenzar como a restringirnos solamente a las pruebas escritas, que es lo que nos interesa preparar. Es el momento nuclear de todo concurso público de méritos y si nosotros vemos la distribución porcentual de los instrumentos de selección o pruebas que se aplicarán en la convocatoria Antioquia 3, que es un reflejo de lo que viene haciendo la comisión, lo que se privilegia acá, a lo que se le da mayor valor, es a sus conocimientos. Es más importante eso que la experiencia. ¿Por qué se los digo? Porque si la experiencia fuera más importante, tendría un peso porcentual la prueba de valoración de antecedentes mayor. O si, digamos, la comisión dentro de su visión del perfil de ciudadano que desea que ocupe los cargos públicos, dentro de su visión de funcionario público, podría aumentar el peso porcentual de la prueba de competencias comportamentales, que no evalúa conocimientos, sino competencias del ser. Es más parecido a lo que nosotros encontramos en la empresa privada habitualmente como pruebas psicotécnicas, ¿cierto? No son conocimientos. Entonces, miren que esta distribución porcentual nos da una idea de cuál es el perfil ciudadano que se espera que, digamos, sea el funcionario público, y allí yo encuentro que ese perfil obedece a una persona con buenos conocimientos, que se privilegian los conocimientos sobre la amplia experiencia, ¿cierto? O sobre la amplia formación a través de certificaciones. ¿Qué evalúan estas pruebas? Entonces aquí, como les decía, nos vamos a restringir a las pruebas escritas y vamos a comenzar a sentar las bases para responder esta pregunta a partir de lo que establece el anexo técnico de la convocatoria. Esto quizá no nos dé mucha información, pero en un momento vamos a ver las prácticas de la comisión a través de los concursos públicos de méritos de su competencia, es decir, el ser, que es lo que está aquí regulado, y el deber ser, es decir, el deber ser, perdón, que es lo que está aquí regulado, y el ser, que es esa experiencia, esa práctica de la comisión en los últimos concursos públicos de méritos. Entonces vamos primero a ver qué dice la comisión en el acto administrativo de convocatoria y su anexo sobre lo que se evalúa en la prueba de competencias funcionales inicialmente. Esta prueba mide la capacidad de aplicación de conocimientos y otras capacidades y habilidades del aspirante en un contexto laboral específico que le permitirán desempeñar con efectividad las funciones del empleo para el que concurse. Entonces, allí vamos a resaltar varios elementos. Se evalúan conocimientos y desde ya, digamos que podemos dejar claro qué es lo que más peso tiene dentro de la prueba. Es decir, esta prueba evalúa esencialmente conocimientos o habilidades cognitivas. También evalúa capacidades y habilidades. Allí vamos a mencionar, digamos que ciertas capacidades y habilidades que incluye la comisión en los concursos públicos de méritos, pero esencialmente evalúa conocimientos, conocimientos como constitución política, derecho disciplinario, como contabilidad para entidades públicas, como seguridad informática. Vamos a ver qué tipos de conocimientos, según los distintos cargos, se evalúan en esta prueba de competencias funcionales. Hay un elemento que me interesa resaltar y es que se habla de un contexto laboral específico. A ustedes les van a evaluar un saber hacer. Las preguntas, la metodología de evaluación apunta a un saber práctico
y ya vamos a ver por qué. Adicionalmente, se habla finalmente en esta definición de que esos conocimientos, esas habilidades, esas capacidades le deben permitir a ese funcionario, a ese concursante, desempeñar con efectividad las funciones del empleo para el que se concursa. Y aquí está la clave, ¿cierto? La prueba escrita de competencias funcionales está directamente conectada con el empleo al cual cada uno de ustedes está postulando, porque hay conocimientos que son específicos de cada empleo. Y allí es donde ustedes le deben hacer fuertes. Allí es donde ustedes deben, digamos que, profundizar en esos conocimientos funcionales de cada empleo. Pero ya vamos a ello. Vamos a continuar con estas definiciones. Sara nos pregunta que si esta reunión queda grabada. Queda grabada, les recuerdo, en nuestro canal de YouTube. Los invito a que se pasen por allí. Allí tratamos de mantener actualizado este contenido educativo abierto que construimos, digamos, permanentemente para ustedes como información de utilidad para que participen de los concursos públicos de méritos con herramientas adicionales. Vamos a ver entonces, la prueba sobre competencias comportamentales, haciendo las definiciones de cada una de las pruebas, mide las capacidades, habilidades, rasgos y actitudes del aspirante que potencializarán su desempeño laboral en el empleo para el que concursa de conformidad con las disposiciones de unas normas que citan allí. Esto dice el anexo técnico, entonces allí me dicen capacidades, habilidades, rasgos y actitudes. Esto, digamos que es lo que evalúa esta prueba, pero adicionalmente me dicen que esas habilidades, capacidades, rasgos y actitudes que denominamos competencias comportamentales, las encontramos nosotros en una norma reglamentaria, es decir, estas competencias comportamentales están reguladas ya previamente en un decreto, ¿cierto? Que nosotros podemos consultar abiertamente y saber de forma previa cuáles son esas competencias comportamentales que me van a ser evaluadas en el día de las pruebas, porque digamos que solamente de allí, de esas competencias que han sido reguladas para los servidores públicos colombianos, pueden tomar tanto la comisión como la universidad que opera el proceso de selección el abanico de competencias comportamentales que me serán evaluados el día de las pruebas. En un momento vamos a ver cuáles son estas competencias. Ya voy a responder las preguntas que están allí a través del chat. ¿En qué momento se aplican las pruebas escritas? Entonces, vamos a hablar de tiempos promedio, ¿cierto? Ya vimos que en ese paso a paso de lo que es el concurso público de méritos, las pruebas escritas se aplican después de la verificación de requisitos mínimos. Vamos a hablar de tiempos promedio. Desde Construyendo Méritos construimos nuestra propia estadística sobre el desempeño de la comisión en los concursos públicos de méritos de su competencia a partir de 2021. El 2020, digamos que hubo un bache allí por la pandemia que generó una suspensión en los concursos y a partir de diciembre del 2020 se levantó esa suspensión y se comenzó, digamos, a ejecutar los concursos de méritos con cierta celeridad que ha sido muy favorable a la provisión de empleos de carrera en Colombia. A partir de ese momento, la comisión viene adelantando los concursos de méritos en unos tiempos promedio que vamos a mencionar a continuación como un estimado, no digamos como algo preciso, sino como un estimado, para que ustedes se proyecten dentro de este concurso de méritos, porque algo que me faltó mencionar en principio es que un concurso público de méritos implica necesariamente una preparación autónoma para cada cargo, ¿cierto? Porque cada uno de ustedes debe fortalecer conocimientos que son específicos de cada cargo. Y esa preparación autónoma es importante, es indispensable, y para ello necesitamos conocimientos como este que, digamos, estamos viendo allí, como este que estamos desarrollando, y es, ¿qué puedo esperar yo de los procesos de selección? En tiempos, una vez se cierran las inscripciones, la fase de verificación de requisitos mínimos se divulga dentro de los 3 meses siguientes a este hecho, a que se cierren las inscripciones. En promedio, en los concursos públicos de méritos, nosotros podemos esperar que a partir de los 3 meses, la comisión y el operador del proceso de selección eh, divulgue los resultados de la verificación de requisitos mínimos. En promedio, una vez cerradas las inscripciones, recordemos que para esta convocatoria Antioquia 3,
las inscripciones cerraron el 26 de agosto del 2024. Una vez cerradas las inscripciones, en promedio, la comisión tarda en impulsar los concursos de méritos de su competencia hasta la aplicación de pruebas 6 meses. Eso es lo que tarda en promedio la comisión en llegar a la fase de pruebas en los concursos de méritos de su competencia, a partir del cierre de inscripciones. Esa fue la fecha que tomamos como base, teniendo en cuenta que el 26 de agosto de 2024 cerraron las inscripciones para esta convocatoria Antioquia 3, pues de allí nosotros podemos contabilizar 6 meses más para la aplicación de pruebas escritas, que parece mucho tiempo, pero no lo es para nada, es poco tiempo, porque como vamos a ver, no, poco tiempo no es tampoco, es un tiempo suficiente. Como vamos a ver, hay muchos temas que deben estudiarse, que deben prepararse para unas pruebas escritas si queremos apuntar al primer lugar en la lista de elegibles. No hay duda de ello. Es decir, si nosotros queremos el primer lugar, tenemos que estudiar una gran cantidad de temas. Entonces, ese es el promedio de tiempo que se demora la comisión en impulsar los concursos hasta la fase de aplicación de pruebas escritas, 6 meses. Eso quiere decir que este concurso de méritos se tomará más o menos ese tiempo para llegar a la fase de pruebas contando desde el 26 de agosto del 2024. ¿En qué condiciones se aplican las pruebas escritas? Y eso como información general, ya vamos a la parte técnica de las pruebas. Las pruebas escritas se aplican en las convocatorias de la Comisión Nacional del Servicio Civil siempre un día domingo, en una jornada que usualmente es en la mañana, entre 8 y 12, entre 4 y 5 horas de aplicación. Esto varía concurso a concurso, no en gran medida, pero usualmente son 4 horas de aplicación de pruebas. Hay otros que se opta por 5 horas, hay otros que se opta por 4 y media. Digamos que en ese rango está entre 4 y 5 horas de aplicación de pruebas escritas, entre 100 y 150 preguntas en total para ambas pruebas. En los últimos concursos la comisión no publica cuántas preguntas tendrá cada prueba, es algo que digamos que debe observarse el día de la prueba específicamente, pero ese es el promedio de preguntas que traen las pruebas juntas, es decir, ambas pruebas sumando las preguntas de cada una nos dan un total de 100, 150 preguntas en promedio. Yo sé que es digamos, muy amplio el rango allí, pero eso es decir, hay concursos en que nos encontramos con 100 preguntas en total, otros con 120, otros con 150, y en los concursos de la comisión no encontramos concursos que tengan más preguntas de allí. Hay otros procesos de selección, los que tengan experiencia, por ejemplo, en concursos de la rama judicial o en otros regímenes especiales nos encontramos con 200 preguntas, algo que es sumamente agotador y que entre evaluar ya otro tipo de habilidades como la resistencia. Pero en este caso, los concursos de la comisión podríamos denominarlos como, o podríamos considerarlos como concursos de pruebas relativamente cortas, porque sobre todo desde la pandemia, no se hacen pruebas con muchas preguntas. Entonces, ¿en qué condiciones se aplican las pruebas escritas? Se aplican siempre un día domingo en una jornada que usualmente es entre 4 y 5 horas, en la cual yo tendré que presentar entre 100, 120, 150 preguntas en promedio y recibiré una citación para, digamos, que me presente al sitio de aplicación específico dentro de la semana anterior a la aplicación de las pruebas. Un mes antes de la aplicación me van a informar de esa fecha en la cual precisamente se desarrollarán las pruebas escritas. Y esta es la forma, estas son las condiciones en que se aplican las pruebas escritas. Vamos ahora sí a entrar en materia sobre la metodología de evaluación de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Y aquí vamos a ir más allá de eso que leíamos hace un momento. Vamos a tratar de responder antes de entrar en este punto. Angélica nos pregunta si ya sabemos cuál es la universidad. No, no sabemos cuál es la universidad que operará este proceso de selección aún. ¿En qué lugar se presentan las pruebas? ¿Son escritas a mano como un ICFES? Claro que sí, se presentan como un ICFES en la ciudad que ustedes seleccionaron durante la inscripción. La verificación de requisitos mínimos en promedio, nos pregunta Juliana Morales, ¿cuánto tiempo es? 3 meses, aproximadamente 90 días en promedio, esto de acuerdo, digamos,
a una estadística que nosotros construimos de acuerdo con los últimos concursos públicos de méritos de la comisión, se tarda para divulgar los resultados de la verificación de requisitos mínimos en promedio 3 meses. Esto puede ser más, es difícil que sea menos. Contemos con que son 3 meses. Nos llega algún correo informando el lugar, fecha y hora de presentación de las pruebas. Miren, ustedes deben estar atentos a los canales de información de la comisión. Nosotros desde Construyendo Méritos estaremos divulgando las fechas más importantes de este concurso público de méritos y ustedes, digamos que podrán acceder a esta información cuando a través de su correo electrónico. Y la citación a pruebas escritas se divulga a través del CIMO. Ustedes la deben consultar dentro de la semana anterior, pero ustedes se van a enterar de la fecha de aplicación de pruebas a través de la página de la CNSC y a través de los canales de Construyendo Méritos. Vamos a ver, vamos a anclar primero este asunto en la constitución política, es decir, la metodología de evaluación de las pruebas escritas. Nos vamos a ir mucho más atrás y vamos a recordar que la Constitución Política del 91, en su artículo 30, creó, asignándole rango constitucional a la Comisión Nacional del Servicio Civil y le asignó las competencias de administrar y vigilar la carrera de los servidores públicos, con algunas excepciones. Hay algunas carreras que están por fuera de la comisión, pero no nos interesa porque las entidades territoriales sí están dentro de la competencia de la comisión. Entonces nos encontramos en un concurso que está gestionado, que está administrado, que está vigilado por la CNSC. A la CNSC le corresponde, digamos, definir las pruebas que se aplicarán. A grandes rasgos, cómo se proveen las vacantes en los cargos públicos. Las entidades a las cuales ustedes se postularon detectan las vacantes definitivas y las reportan ante la CNSC. Allí, digamos que la entidad se hace un lado y entra en juego la competencia centralizada de la comisión que oferta la vacante en un concurso público de méritos. Entonces, miren que la comisión lo que hizo en Antioquia 3 fue agrupar a las entidades del orden territorial del departamento de Antioquia y ofertar esas vacantes en un concurso público de méritos unificado. Para ello, para desarrollar el concurso de méritos, la comisión no lo hace directamente, ya que por ley debe contratar una universidad o institución de educación superior que se encargará de desarrollar todo el concurso de méritos, entre ellos las pruebas escritas. Una vez se finaliza con los resultados de pruebas escritas y no escritas, la CNSC, no la universidad, la CNSC expide listas de elegibles en estricto orden de mérito. Quien tiene el mayor puntaje ocupa el primer lugar y nuevamente estas listas vuelven a la entidad para que cada entidad proceda con el nombramiento en periodo de prueba de los elegibles, que es por 6 meses, finalizado el cual se califican esos servicios y en caso de ser satisfactorio, se inscribe en el registro público. ¿Esto para qué? Para que veamos qué es lo que sucede, digamos, en manos de la CNSC bajo la competencia constitucional de la CNSC, ya que es esta entidad que realmente es un organismo autónomo constitucional quien se encarga de definir cuáles son las pruebas que se aplicarán, porque a ella le corresponde operar los distintos concursos públicos de méritos. Operarlos realmente es más correcto decir que los opera la universidad o institución superior, pero quien se encarga de definir cómo se desarrollará cada concurso es la Comisión Nacional de Servicio Civil. Quien se encarga de definir cómo son las pruebas que se aplicarán es la CNSC y asimismo cuál es la metodología. Entonces, a la CNS se le corresponde definir las pruebas que se aplicarán, fijar la metodología y definir los ejes temáticos que se evaluarán. Obviamente, cada universidad tiene un peso dentro del concurso de méritos que esté desarrollando, pero la competencia para definir los ejes temáticos que finalmente se evaluarán en un concurso es de la comisión. No es de la entidad, obviamente no lo es, porque se busca precisamente que haya un tercero en el diseño constitucional que gestione la carrera administrativa en Colombia y que no genere conflictos de intereses como si lo hiciera cada entidad. Entonces la entidad simplemente reporta los empleos y ya la CNSC define las pruebas que se aplicarán, convoca concurso,
fija la metodología de evaluación y define unos ejes temáticos. Allí tenemos clara entonces la competencia de la comisión. Vamos a ver ahora cuál es la metodología de evaluación que usa la Comisión Nacional del Servicio Civil. Nosotros podríamos pensar que esta metodología de evaluación varía concurso a concurso, pero realmente vamos a observar que en las distintas convocatorias de la CNSC se observa una metodología estándar que denominamos metodología de juicio situacional. Esta metodología ha sido implementada en los últimos 7 años de forma estandarizada en todos los concursos de competencia de la Comisión con variaciones mínimas, es decir, por allí podemos resaltar algún concurso en el cual no se aplicó, pero se aplicó una metodología, digamos, similar. Hablamos de convocatoria de municipios priorizados por el postconflicto, en la cual no se aplicó una metodología de juicio situacional, pero sí la metodología de selección múltiple con única respuesta, que es parte de esta misma metodología. Con lo que podemos decir que esta metodología de juicio situacional es la estándar en las convocatorias CNSC y se usa tanto en la prueba de competencias funcionales como en la prueba de competencias comportamentales. Esta metodología tiene las siguientes características. Se presenta un caso hipotético o situación. De este caso, el concursante deberá resolver una serie de ítems o preguntas. Cada ítem tendrá 3 opciones de respuesta. Entre las 3 opciones de respuesta, solo hay una que es correcta o que contiene la clave de respuesta. Esa es la metodología CNSC y en un momento la vamos, digamos, a ver aún, digamos, en mayor detalle a través de ejemplos específicos para la prueba de competencias funcionales y para la prueba de competencias comportamentales. Yo les mencionaba que esta prueba tiene un enfoque práctico y precisamente eso busca cada caso hipotético. Es decir, yo voy a encontrar un caso hipotético o situación y a partir de ese caso hipotético yo debo resolver una pluralidad de ítems o preguntas. Vamos a ver con un ejemplo. Bueno, Juliana nos pregunta algo y lo vamos a resolver. Si no es satisfactoria la calificación de un elegible en el periodo de prueba, ¿qué sucede? Pues que esa persona, ese nombramiento se declara insubsistente, ya no va a estar vinculado a la carrera administrativa y se nombra al segundo de la lista de elegibles. Muy bien, hay unas preguntas allí sobre provisión de vacantes, pero estamos el día de hoy en pruebas escritas. Los invito a pasar por nuestro canal de YouTube. Allí encontrarán información sobre la forma en la que se proveen las vacantes de carrera administrativa en las entidades del Estado. Vamos a ver entonces cómo es esta metodología de juicio situacional que usa la CNSC a través de este ejemplo de la prueba de competencias funcionales. Entonces ya estamos en prueba. Nosotros vamos a ver tal cual este ejemplo que nos vamos a encontrar a continuación. Así se desarrolla la metodología de juicio situacional. Yo no voy a saber qué tema me están evaluando, es decir, esta situación no tiene un título del eje temático que me están evaluando. Yo posiblemente lo voy a entender al hacer una lectura de la pregunta, pero no me van a decir a mí en cada pregunta qué tema me será evaluado. Esto en la prueba de competencias funcionales, tampoco en la prueba de competencias comportamentales. Veamos entonces esta metodología de juicio situacional a través de este ejemplo. Lo vamos a leer acá. La entidad ha comenzado con un nuevo ciclo de racionalización de trámites, para lo cual se ha socializado la metodología con el talento humano, se han definido los trámites a priorizar y los problemas más significativos. Esto implica que este es un eje temático que les fue informado a ustedes previamente como objeto de evaluación. Vamos a leer las preguntas que se derivan de esta situación. Pregunta número 1. A continuación, la entidad deberá elaborar el inventario de trámites, definir las acciones de racionalización, implementar el monitoreo de las mejoras. Y ya vamos a ver de qué se trata esto. No correspondía a una tipología de acciones de racionalización normativa, técnica, presupuestal. Pregunta número 3. Como acción de mejoramiento, se considera implementar una revisión temprana y exhaustiva
en ciertos trámites para que de esta forma no avancen asuntos que después no podrán continuar. Se espera que esto tome más tiempo para ciertas labores iniciales, pero otras se descongestionen y el trámite sea resuelto en un menor tiempo. A esta estrategia se le conoce como triaje, paralelizar y knockout. Allí tenemos entonces tres opciones de respuesta. Y vamos a ver a la cuarta pregunta que se deriva de esa situación inicial. Ojo que ustedes podrán pensar, ese tema está muy alejado de lo que yo voy a presentar en las pruebas escritas, pero no condicionen el contenido de las pruebas de acuerdo a lo que ustedes consideran que es el cargo al cual se postularon, porque este es un eje temático que es común, que incluso podemos considerar un eje temático que ha sido evaluado como conocimiento general para todos los cargos indiscriminadamente. Ya les vamos a hablar más de él. Le damos primero esta cuarta pregunta, volvemos a la metodología y resolvemos cada una de esas preguntas para que nos vayamos haciendo una idea de esta metodología. Una vez se comienza con la fase de reformulación de los trámites, se sugiere adoptar la metodología Lean Manufacturing para la adopción de acciones de racionalización. Esta metodología hace referencia a una A, herramienta de mejoramiento de procesos, B, filosofía gerencial basada en reducciones presupuestales, C, estrategia de reducción de costos basada en datos abiertos. Allí tenemos entonces, ¿qué me están evaluando allí? Un eje temático que la comisión ha denominado eficiencia administrativa pública, que también, digamos que podría tener otra denominación, ¿cierto? Racionalización de trámites, por ejemplo, pero le han dado esta denominación en los concursos públicos de méritos de competencia de la comisión y este es el contenido que se evalúa allí y ojo, no como un conocimiento de ciertos empleos, como un conocimiento generalizado, es decir, como un conocimiento funcional que es general para todos los mismos empleos de una convocatoria. Vamos a volver sobre la metodología. Primero, un caso hipotético. Por eso hablamos de que son pruebas con un enfoque práctico, porque implica demostrar un saber hacer. Allí tenemos entonces el caso hipotético y de este caso hipotético en las pruebas yo voy a encontrar entre 2 y 5 preguntas por cada caso hipotético. Cada pregunta construida bajo la metodología de selección múltiple con única respuesta. Solamente una es correcta, las demás son distractores. En la prueba yo solo me enfoco en seleccionar una de las opciones de respuesta. Allí tenemos entonces la metodología de juicio situacional CNSC. Reiteramos, caso hipotético, de cada caso hipotético una pluralidad de ítems, cada ítem con 3 opciones de respuesta estándar, es decir, tal cual se los estoy mencionando en este momento, son las pruebas, al menos desde el punto de vista de la forma, 3 opciones de respuesta, solamente una opción de respuesta es correcta. Allí tenemos entonces, este es el eje temático de eficiencia administrativa pública. Eh, Allí vamos a encontrar una retroalimentación y me interesaba llegar a este punto, ¿cierto? Todos los ejes temáticos tienen una fundamentación técnica. En este caso, la guía metodológica para la racionalización de trámites, que es, digamos, el insumo a partir del cual se fundamentan, digamos, las preguntas que acabamos de observar, según, digamos, el constructor que a quien se le asignó o a quien le correspondió de parte de nuestro equipo la elaboración de estos ítems. Y también está esta cartilla del Departamento Administrativo de la Función Pública sobre la actualización de lineamientos de la política pública de servicio al ciudadano. Estos son, digamos, las dos fuentes normativas o de doctrina administrativa que deben usarse para resolver las preguntas que acabamos de observar sobre el eje temático de eficiencia administrativa pública. Entonces, de allí encontramos que cada una de estas preguntas tiene solamente una clave de respuesta. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de observar, la primera pregunta tendría la clave de respuesta B, la segunda pregunta tendría la clave de respuesta C, la tercera pregunta, clave de respuesta C, y finalmente la cuarta pregunta, clave de respuesta A. No quiero profundizar en estos contenidos, no quiero profundizar en los conocimientos,
porque por el momento simplemente estamos viendo la forma, es decir, cómo se evalúan las pruebas escritas en los concursos de mérito CNSC y cómo puedo yo esperar el contenido de evaluación, las pruebas escritas en la convocatoria de Antioquia 3. Vamos a ver ahora un ejemplo de la prueba de competencias comportamentales. Recuerden que pueden hacer sus preguntas a través del chat. Y las personas que nos estén viendo, digamos, en un momento en diferido, pueden dejar también sus preguntas a través del chat y estaremos muy atentos a resolverlas. Vamos a ver este ejemplo de competencias comportamentales. Ojo, que aquí hay un cambio que se nota inmediatamente frente al contenido de evaluación, porque hace un momento me estaban evaluando a mí normas técnicas, es decir, conocimientos, pero aquí me van a evaluar otros elementos. Le encomiendan preparar e impartir una capacitación a los servidores públicos de la entidad para la cual trabaja en sus diversos niveles. A la capacitación asistirán personas del nivel asistencial, técnico y profesional, contratistas y directivos de la entidad. Responda las preguntas 1 a 3. Entonces vamos a la primera pregunta. Para lograr una mejor proyección del contenido a impartir en la diversidad de funcionarios, usted A, prepara una exposición oral básica, dejando abierta la posibilidad de hacer preguntas. B, ofrece una capacitación con una exigencia intermedia apoyado en ayudas audiovisuales. C, envía unos documentos para lectura previa de los asistentes y así poder efectuar una capacitación completa. Pregunta número 2. Mientras prepara la capacitación, usted recibe una serie de correos electrónicos solicitando información sobre trámites que adelanta. Frente a estas solicitudes, A responde una vez llegue la solicitud que la misma ha sido recibida y que pronto será atendida. Pospone la revisión de estos asuntos al tratarse la capacitación de un asunto de mayor importancia. Responde una vez termine la capacitación en la medida en que vaya abordando cada una por fecha de remisión. Pregunta número 3. Usted necesita informes de sus compañeros de dependencia para hacer la capacitación de forma completa. Uno de ellos no cumple con el término pactado para entregarle la información. Ante esta situación, A, le informa de las sanciones que implica el incumplimiento de las obligaciones como servidor público. B, omite la parte de la información que le corresponda entregar a su compañero para evitar una capacitación parcial. C, le pide que cumpla dentro del término más inmediato posible para usted poder efectuar una capacitación completa. Nuevamente, cuando observamos la metodología de evaluación de la prueba de competencias comportamentales, encontramos entonces que se trata de la misma metodología de juicio situacional en la cual yo encuentro un caso hipotético del cual se deriva una pluralidad de preguntas, cada pregunta con 3 opciones de respuesta, de las cuales solamente una contendrá la clave de respuesta, solamente una será correcta. Aunque esto de correcto o incorrecto en esta prueba no es lo más técnico, pero lo podemos dejar ahí. Es decir, en la prueba de competencias comportamentales, al igual que en la prueba de competencias funcionales, solamente una de estas 3 opciones contiene la clave de respuesta. Entonces, seguimos bajo la misma metodología de evaluación. Ahora vamos a ver el contenido. ¿Qué me están evaluando aquí? Me están evaluando la competencia de comunicación efectiva. Entonces aquí vamos a empezar a incorporar herramientas para consultar información. Voy a compartir pantalla brevemente y les voy a decir de dónde tomé esta competencia comportamental. Yo les mencionaba hace un momento que las competencias comportamentales están reguladas en una norma reglamentaria. Esto es el decreto 1083 de 2015, que es un decreto único reglamentario para la función pública. Estos decretos yo los puedo buscar en Google como cualquier cosa que quiero buscar y voy a utilizar como fuente cuando se trate de un decreto, que es una norma que expide el Poder Ejecutivo, el presidente de la República, el gobierno nacional. En este caso, digamos que es una norma reglamentaria, precisamente es una norma que compila normas reglamentarias, ese decreto 1083 del 2015. Entonces, la recomendación es, vamos a observar en qué consiste esa competencia que estamos viendo el ejemplo, pero esta es una recomendación de cómo consultar normas, ¿cierto? Entonces, repito, voy a ir a Google
al buscador, pues digamos, más importante que existe, busco el decreto que yo quiero, digamos, ubicar y voy a centrarme en la opción que me arroja el Departamento Administrativo de la Función Pública, porque es quizás la forma más actualizada o digamos que la norma con mayor criterio de vigencia. Cuando voy a consultar una ley, yo ya voy a consultar directamente de la página de la Secretaría del Senado. Por ejemplo, acá voy a consultar la ley 909 del 2004, pero yo no voy a preferir el Departamento Administrativo de la Función Pública, sino la Secretaría del Senado. Entonces yo busco en Google la norma que quiero ubicar y a partir de allí, si es un decreto, opto por la página de la Secretaría del Senado y si es una ley, opto por la página, no, perdón, si es un decreto, opto por la página del Departamento Administrativo de la Función Pública y si es una ley, por la página de la Secretaría del Senado. Esto como nota general, ¿listo? Entonces, allí estamos viendo esta competencia comportamental, estamos buscando la competencia de eh, aprendizaje continuo. Y aquí encontramos las competencias comportamentales que debe observar todo servidor público al servicio del Estado. Ojo que es una norma muy extensa, digamos que no es fácil ubicar, digamos, si voy a navegar bajando en la norma o simplemente explorando con el scroll del mouse, no, tengo que buscar con la herramienta buscar del buscador y a partir de allí yo voy a ubicar las competencias. Entonces, esto es lo que me va a permitir a mí identificar las competencias comportamentales que posiblemente me serán evaluadas en las pruebas. Allí encuentro yo entonces el ejemplo que estamos viendo allí, en el cual me evalúan la competencia comportamental de aprendizaje continuo. Y ya podemos volver a la presentación. Es comunicación efectiva. Perdón, disculpen, comunicación efectiva. Pero lo que quería era que estableciéramos la vía para determinar cuáles son las competencias comportamentales que se evalúan en esta prueba. En este caso, este ejercicio que acabo de observar yo evalúa la competencia de comunicación efectiva. Esta definición la estoy tomando del decreto 1083 que veíamos hace un momento. Esta competencia se define como la capacidad para establecer comunicación efectiva y positiva con superiores jerárquicos, pares y ciudadanos, tanto en la expresión escrita como verbal y gestual. Tiene unas conductas asociadas, es decir, la comunicación efectiva se detecta, se evidencia a través de unas conductas como utilizar los canales de comunicación con claridad, precisión y tono apropiado para el receptor, redactar informes, documentos, mensajes con claridad para hacer efectiva y sencilla la comprensión y los acompaña de cuadros, gráficas y otros cuando se requiere. Mantiene atenta escucha y lectura a efectos de comprender mejor los mensajes o información recibida, da respuesta a cada comunicación recibida de modo inmediato, fomenta la comunicación clara, directa y concreta, mantiene la reserva de la información. Estas son conductas asociadas a la competencia de comunicación efectiva. Ojo, que yo no me voy a encontrar, al igual que en la prueba de competencias funcionales, con un título para este grupo de preguntas. Yo no voy a saber cuál competencia me están evaluando allí, ¿cierto? Solamente a efectos de este ejemplo, nosotros sabemos que esas preguntas hacen referencia a la competencia de comunicación efectiva. ¿Qué sucede? Que cada pregunta hay una opción de respuesta que en mayor grado evidencia esa competencia de comunicación efectiva. Por ejemplo, aquí encontramos una retroalimentación y la vamos a leer para que nos vayamos con una mayor claridad sobre lo que se evalúa y cómo se evalúa en esta prueba de competencias comportamentales. Pregunta número 1, dice lo siguiente. Para lograr una mejor proyección del contenido a impartir en la diversidad de funcionarios, usted A. Prepara una exposición oral básica dejando abierta la posibilidad de hacer preguntas. B. Ofrece una capacitación con una exigencia intermedia apoyado en ayudas audiovisuales. C. Envía unos documentos para la lectura previa de los asistentes y así poder efectuar una capacitación completa. En este caso, la clave de respuesta es la B. La comunicación efectiva es la capacidad para establecer comunicación positiva con superiores jerárquicos, pares y ciudadanos, tanto en la expresión escrita como verbal y gestual. Para ello, el funcionario debe utilizar canales adecuados de comunicación que permitan brindar claridad al receptor.
En este caso, la capacitación debe estar enfocada en un grupo amplio de personas, por lo cual se hace necesario hacer uso de ayudas audiovisuales y ubicarse en un nivel intermedio, pues así podrá llegar pues, a un número mayor de personas. Lo mismo en la pregunta número 2, la clave de respuesta es la A. Mientras prepara la capacitación, usted recibe una serie de correos electrónicos solicitando información sobre trámites que adelanta. Frente a estas solicitudes, A responde una vez llegue la solicitud que la misma ha sido recibida y que pronto será atendida. Allí encontramos una justificación. Y en la pregunta número 3, la clave de respuesta es la C. Le pide que cumpla dentro del término más inmediato posible para usted poder efectuar una capacitación completa a un compañero que no le ha entregado la información en tiempo necesario para usted hacer esa capacitación que se le ha encomendado. Ojo, allí vamos a ver, compartir nuevamente pantalla y yo les voy a explicar algo porque Angélica se nos hace una pregunta muy válida. ¿Las competencias son según el nivel asistencial, profesional? Bueno, muy bien, vamos a ver. Las competencias comportamentales se evalúan según cada nivel jerárquico. Aquí estamos entonces en el decreto 1083 del 2015. Es un decreto enorme, es una biblia de la función pública en Colombia. Aquí ya me perdí. Entonces, en este decreto, que espero estén viendo allí en este momento, en la pantalla que les estoy compartiendo, yo voy a encontrar unas competencias que son comunes a todos los niveles jerárquicos, independientemente de si es profesional, técnico, asistencial, directivo, asesor, no importa. Todos los servidores públicos deben evidenciar estas competencias y en los concursos públicos de mérito se evalúa al menos alguna de ellas. Compromiso con la organización, trabajo en equipo, adaptación al cambio, y esas son las competencias comunes a todos los niveles. Adicionalmente, cada nivel jerárquico tiene unas competencias que son específicas del nivel. Entonces allí tenemos, bueno, adaptación al cambio, aprendizaje continuo es otra competencia común a todos los niveles, orientación a resultados, orientación al usuario y al ciudadano, son competencias comunes a todos los niveles. Y de allí tenemos competencias que son específicas de cada nivel jerárquico, allí estamos viendo las de nivel directivo y vamos a ir directamente a las del nivel profesional. Qué pena con ustedes, yo pasando eso tan rápido, pero aquí ya llegamos. Nivel profesional, competencias propias del nivel profesional, aporte técnico profesional, comunicación efectiva, gestión de procedimientos, instrumentación de decisiones. Esas son las competencias del nivel profesional. Del nivel técnico, confiabilidad técnica y disciplina. Responsabilidad en el nivel técnico, repito, confiabilidad técnica, disciplina y responsabilidad. Mientras que en el nivel asistencial, las competencias son manejo de la información, relaciones interpersonales y colaboración. Esas son las competencias comportamentales que se evalúan por cada nivel jerárquico. Entonces tenemos que en las pruebas ustedes van a encontrar que les van a evaluar competencias comunes a todos los niveles y competencias específicas de cada nivel jerárquico. Vamos a ver ahora entonces a profundizar aún más en esta información de acuerdo con las prácticas de la comisión. Vamos a ir entonces a este tercer punto, conocimientos, habilidades y competencias que se evalúan en las convocatorias CNSC. Primero vamos a ver qué es lo que evalúa la prueba de competencias funcionales. Nosotros ya vimos una definición de lo que se dice que se evalúa en esta prueba, ¿cierto? Nosotros, a partir de esta definición y a partir de las prácticas de la comisión, resaltamos tres componentes que se evalúan en esta prueba. Conocimientos básicos o generales, habilidades básicas y conocimientos funcionales. Lo más importante está en el tercer punto, es decir, es lo más relevante, es lo que más preguntas tiene dentro de la prueba de competencias funcionales. Resaltamos entonces tres elementos: conocimientos básicos o generales o conocimientos generales de la función pública. Allí encontramos una gran cantidad de conocimientos que pueden ser evaluados en cada concurso público de méritos y no podemos hablar de un patrón. Podemos observar en algunos concursos que la constitución política se evalúa, digamos, de forma fuerte,
otros concursos en los que se evalúa la Constitución, también se evalúa la función pública o conocimientos sobre la función pública, sobre atención al ciudadano. Son conocimientos que en un determinado momento se pueden considerar como conocimientos generales. Esto varía concurso a concurso. Ustedes siempre deben fortalecer los conocimientos básicos que se requieren para ser un servidor público. ¿Cuáles son esos conocimientos? La constitución política, por ejemplo, es un conocimiento básico. Uno podría afirmar que el saber resolver hasta cierto punto peticiones ciudadanas es un conocimiento básico de todo servidor público al servicio del Estado. La estructura del Estado es un conocimiento básico. Los derechos constitucionales y los mecanismos de protección de esos derechos constitucionales. Esos son considerados conocimientos básicos en los concursos públicos de méritos, pero como les menciono, pueden variar concurso a concurso, no hay un patrón. Encontramos también un segundo componente de habilidades básicas. Allí ya encontramos habilidades como herramientas ofimáticas, razonamiento lógico-matemático y comprensión lectora. Estas son las tres habilidades básicas que nosotros encontramos a través de diversas denominaciones en las convocatorias CNSC. Ninguno de estos dos componentes que acabamos de ver, digamos que es el más importante. El más importante son los conocimientos funcionales del empleo. Es decir, los conocimientos que se requieren para desempeñar las funciones del empleo. Vamos a resaltar, entonces vamos a ver aún más o en mayor precisión estos tres componentes. El primer componente, conocimientos básicos de todo servidor público al servicio del Estado. Allí yo puedo encontrar en la prueba que me van a aplicar ciertos conocimientos básicos. Yo me puedo sorprender porque son conocimientos que no necesariamente están relacionados con el cargo al cual yo me postulé. Y les voy a contar una anécdota. En la convocatoria 429 del 2016, que es la pasada convocatoria para el departamento de Antioquia, se incluyó como un eje temático general para los empleos del nivel profesional, técnico y asistencial, presupuesto público. Imagínense ustedes presentando una prueba con ese componente, entre otros componentes. Por ejemplo, modelo integrado de planeación y gestión para los niveles profesional, técnico y asistencial. Y así sucesivamente. Se decidió la inclusión de ejes temáticos en el componente general sumamente complejos. Aquí sugerimos algunos ejes temáticos que han sido evaluados como conocimientos generales en diversos concursos a modo de ejemplo: estructura del Estado, función pública, actuaciones administrativas, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, atención al ciudadano, modelo integrado de planeación y gestión, gestión de calidad, entre otros. Digamos que los primeros, esos dos últimos serían, digamos que más excepcionales, pero son ejemplos. Todos estos han sido conocimientos generales que se han incluido en diversos concursos de méritos. Segundo componente, habilidades básicas como lectura crítica, herramientas ofimáticas y habilidades de razonamiento numérico. Esto puede tener otra denominación, ¿cierto? Por ejemplo, lo que nosotros allí denominamos razonamiento lógico-matemático, razonamiento numérico, se puede denominar razonamiento categorial, por ejemplo, en una determinada convocatoria. Pero ustedes entienden el concepto, ¿cierto? Comprender y saber desarrollar ejercicios que implican habilidades numéricas. Y esos son los tres componentes que se evalúan en habilidades. ¿Cuáles son? Tres habilidades: herramientas ofimáticas, lectura crítica y habilidades de razonamiento numérico, que recordemos pueden tener otras denominaciones. En un momento vamos a ver unos ejes temáticos o los ejes temáticos que se divulgaron para ciertos empleos para que ustedes se hagan una idea a cómo se divulga esta información. No se preocupen que cuando finalicemos ustedes van a tener una idea más clara de lo que son las pruebas. Y el tercer componente evalúa los conocimientos que se requieren para desempeñar las funciones del empleo, que ya lo hemos dicho reiteradamente, es el componente principal de las pruebas escritas. Y recordemos que la prueba de competencias funcionales es la prueba más importante, la prueba que mayor peso porcentual tiene dentro de todo el concurso. Por lo tanto, podríamos decir que lo más importante al ustedes concursar son estos conocimientos funcionales. Es decir, esto es lo más importante en el proceso de selección
y es lo que ustedes en mayor grado deben preparar para las pruebas escritas. Disculpen un momento. Allí tenemos los tres componentes, lo vamos a repetir. Esta prueba evalúa tres componentes: conocimientos básicos, habilidades básicas, conocimientos funcionales del empleo. Esperamos que eso les quede claro, porque esto, digamos, estas conclusiones es a partir de nuestra experiencia observando los últimos 8 años de convocatoria CNSC, concurso a concurso, presentando pruebas por parte del equipo de Construyendo Méritos. Hemos sistematizado esta información que exponemos para ustedes, digamos, de forma abierta, para que ustedes preparen sus pruebas escritas a partir de ella. A continuación, vamos a hablar de qué es lo que evalúa la prueba de competencias comportamentales. Entonces, ya mencionamos, ya vimos precisamente esas pruebas, esas competencias comportamentales que están reguladas en el decreto 1083 del 2015. En la prueba de competencias comportamentales, yo me voy a encontrar precisamente la evaluación de varias de esas competencias que yo acabo de ver, tanto competencias que son para todos los niveles jerárquicos como competencias específicas de cada nivel jerárquico. Vamos a ver aquí, digamos, un breve ejemplo para que profundicemos aún más en qué es lo que evalúa esta prueba de competencias comportamentales, y lo vamos a ver a partir de nuestro curso para la convocatoria Antioquia 3. Allí encontramos nosotros un módulo preparatorio para la prueba de competencias comportamentales que, como ustedes podrán intuir, no es una prueba que se prepara tal como nosotros preparamos la prueba de competencias funcionales. Quizá la podemos preparar en el sentido en que podemos conocer las competencias que me van a ser evaluadas y la metodología de evaluación. Reiterando entonces lo que acabamos de observar, en esta prueba de competencias comportamentales, a mí me van a presentar igualmente una situación y de cada situación yo debo resolver una pluralidad de preguntas. Cada pregunta va a tener tres opciones de respuesta, de las cuales solamente una será correcta. Por ejemplo, aquí seleccioné la A y era realmente la C. En este caso me están evaluando para esta situación que yo estoy viendo y para esta pregunta la competencia de trabajo en equipo, que es una competencia común a todos los niveles jerárquicos. Este es un ejemplo para el nivel técnico, pero esta situación y esta pregunta en particular evalúa la competencia de trabajo en equipo. Al decir que la clave de respuesta para esta pregunta número 2 es la B, quiere decir que esta opción B es la que en mayor grado evidencia la competencia de trabajo en equipo. El día de las pruebas escritas, yo voy a encontrarme con una diversidad de competencias comportamentales de esas que acabo de mencionar del decreto 1083 del 2015. No me van a evaluar todas las competencias en la prueba, sino algunas de ellas, ¿cierto? Entonces es importante yo abordar esas competencias que están en el decreto 1083 del 2015, estudiar en qué consisten y quizá preguntarme de qué forma yo puedo mejorar en esas competencias. Allí tenemos entonces esta prueba de competencias comportamentales, la metodología de juicio situacional vista desde la metodología la metodología de juicio situacional vista desde la perspectiva de competencias comportamentales. Vamos de nuevo a la presentación. Allí estamos. ¿Cómo consultar los temas que finalmente serán evaluados? Realmente se denominan ejes temáticos para efectos de los concursos públicos de méritos. Es un sinónimo de temas, ¿cierto? ¿Cómo consultar esos ejes temáticos? Vamos a verlo acá. Muy bien. Nosotros como concursantes debemos estar muy familiarizados con las convocatorias CNSC, con su estructura, con las prácticas de la CNSC y esencialmente con el sitio web de la comisión. Yo allí voy a ir al concurso de méritos del cual estoy participando, es decir, ingreso a la página de la comisión, voy a ampliar aquí un poco, y voy a ir a procesos de selección en desarrollo. Allí yo encuentro la convocatoria Antioquia 3
que en este caso no me sirve como ejemplo porque no se han aplicado pruebas. Vamos a ir a la convocatoria aerocivil. En esa convocatoria yo voy a encontrar unas guías de orientación al aspirante y voy a encontrar una guía de orientación para la aplicación de pruebas escritas. Yo allí abro la guía de orientación al aspirante que todos estamos viendo y esta guía me da información sumamente valiosa del contenido de las pruebas porque me va a decir qué es lo que me va a ser evaluado, cómo me va a ser evaluado. Entonces vamos a ver, por ejemplo, lo que esta guía trae como ejemplos de evaluación. Miren que allí la misma guía me va a decir cómo será la evaluación. Allí se desarrolla nuevamente bajo la metodología de juicio situacional, tanto la prueba de competencias funcionales como la prueba de competencias comportamentales. En esa convocatoria se desarrolló bajo la metodología de juicio situacional. Entonces me interesa que veamos esto, que esta guía me va a dar a mí la información sobre la metodología de evaluación, que ustedes dirán, bueno, ya la conocemos, es la metodología de juicio situacional, pero nuevamente la reiteran en esta guía y hay información que es fundamental, que ustedes deben estar pero sumamente atentos a su divulgación y es los ejes temáticos que serán evaluados en las pruebas. Entonces yo allí con mi documento de identidad debo consultar los ejes temáticos que van a ser evaluados, ¿cierto? Allí, por ejemplo, teníamos habilitado un documento de identidad de uno de los miembros del equipo de Construyendo Méritos que presentó estas pruebas y estas fueron los ejes temáticos que fueron divulgados para un empleo específico, ¿cierto? Allí lo tenemos, una serie de ejes temáticos que fueron divulgados para un empleo específico. A lo que voy es que nosotros debemos estar atentos a esta guía de orientación al aspirante, para la cual yo les acabo de mencionar cuál es la ruta a seguir para consultar, para consulta. Sucede que esta guía solamente se divulga con un mes de anticipación a la aplicación de las pruebas escritas, entonces es muy poco tiempo, pero es el momento de la verdad, ¿cierto? A partir de ese momento yo no voy a estudiar nada más de lo que allí me están informando. Vamos a ver un par de ejemplos para la convocatoria IMPEC. Así como lo que acabamos de ver hace un momento, en esa convocatoria se divulgó la guía de orientación al aspirante. Allí todo concursante podía ingresar su número de cédula en el enlace de consulta o su número de inscripción. Ese enlace se divulga en la guía y allí encontramos temas como estos. Vamos a leer cada eje temático para que entendamos bien en qué consiste esta prueba. En este caso en particular, veamos. Los ejes temáticos concretos que se evaluaron en esta prueba para este cargo específico son los que aparecen allí como indicadores. Entonces encuentro yo función administrativa, sensibilidad a los problemas, razonamiento categorial, pensamiento crítico, resolución de problemas complejos. Todos estos son componentes generales de la prueba de competencias funcionales. A partir de allí vienen las competencias comportamentales. Este es un cargo del nivel profesional. Aporte técnico profesional. Instrumentación de decisiones. Orientación a resultados. Trabajo en equipo. De allí vienen los conocimientos específicos de ese empleo. Miren que al lado izquierdo aparece específico entre paréntesis. Es porque son los conocimientos funcionales del empleo. Contratación estatal, derecho contencioso administrativo, derecho disciplinario, procedimiento contencioso administrativo y representación judicial de entidades del Estado, muy seguramente. De allí vienen otros conocimientos generales, gestión documental, redacción de documentos, y de allí viene otro conocimiento funcional que es relacionado con recursos humanos y me aparece allí como, no me aparece disponible para la lectura por la naturaleza de la plataforma, pero digamos que esos son los ejes temáticos que fueron divulgados para este empleo. Miren por qué yo les menciono que no podemos esperar a que me informen los ejes temáticos para comenzar con el proceso de estudio. Ustedes se preguntarán entonces, ¿qué es lo que empiezo a estudiar yo a este punto? Ya vamos para allá. Precisamente toda esta base que hemos estado construyendo
es para llegar al último punto que vamos a ver a continuación, y es cómo interpreto yo los ejes temáticos del empleo al cual me postulé. ¿Cómo puedo saber yo cuáles son esos potenciales conocimientos que me serán evaluados? Vamos a ver otro ejemplo. Esto es para la convocatoria Distrito Capital 5. Allí, para el cargo de profesional especializado de la Secretaría de Educación, fueron evaluados estos conocimientos y competencias. Eje temático: planeación estratégica, contabilidad pública, fundamentos de finanzas, aplicaciones financieras. Y allí vemos los conocimientos generales. Miren ustedes: estructura del Estado, función administrativa, principios y derechos constitucionales, monitoreo, pensamiento crítico, eficiencia administrativa pública, que es el que veíamos como ejemplo hace un momento, modelo integrado de planeación y gestión, razonamiento categorial. Ojo, estos son ejes temáticos de un empleo específico que presentó uno de los integrantes de Construyendo Méritos para efectos pues, del trabajo que hacemos, y que son, digamos que, un caso real de evaluación. Fueron, digamos, los ejes temáticos que fueron divulgados para ese empleo. Y de allí encontramos las competencias comportamentales. Miren, muy pocas competencias comportamentales, 4. Aporte técnico profesional, comunicación efectiva. Y de allí, 2 competencias comunes a todos los niveles: adaptación al cambio y aprendizaje continuo. Miren que nosotros veíamos un montón de competencias comportamentales que pueden ser evaluadas, pero finalmente para este cargo solamente fueron evaluadas 4. 2 específicas del nivel profesional, 2 comunes a todos los niveles. Ojo, ustedes deben esperar a que se divulgue esta guía de orientación al aspirante para la convocatoria Antioquia 3. Aún falta un tiempo para llegar a este punto. Incluso falta que se desarrolle la verificación de requisitos mínimos. Para la convocatoria Antioquia 3 aún no tenemos guía de orientación al aspirante, y obviamente no tenemos ejes temáticos porque estamos en un punto de gestación del concurso público de méritos, un momento idóneo para preparar los ejes temáticos que serán evaluados. Y allí podemos ver otro ejemplo también de la convocatoria de Distrito Capital 5. Ese es un empleo de profesional universitario adscrito a la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia. Allí encontramos que se evaluaron competencias funcionales de justicia comunitaria, sistemas de participación, gestión de proyectos, planeación estratégica. De allí, conocimientos generales: ojo, estructura del Estado, función administrativa, principios y derechos constitucionales, monitoreo, pensamiento crítico, eficiencia administrativa pública, modelo integrado de planeación y gestión. Si vemos que en, en distintos cargos encontramos conocimientos comunes que son evaluados, porque en las convocatorias se evalúan conocimientos generalizados, ¿cierto? Que se evalúan para todos los empleos en un mismo nivel jerárquico. En este caso, para el nivel profesional, vemos que se evaluó estructura del Estado, función administrativa, principios y derechos constitucionales, monitoreo, pensamiento crítico, eficiencia administrativa pública, MIPG, y razonamiento categorial. Ese es digamos que los conocimientos básicos que se evaluaron para todos los cargos del nivel profesional, pero cada cargo tiene unos conocimientos funcionales. Recuerden, 3 componentes de la prueba de competencias funcionales. Uno de ellos son los conocimientos funcionales, y allí también encontramos esos conocimientos funcionales, que en este caso son justicia comunitaria, sistemas de participación, gestión de proyectos, planeación estratégica. Y adicionalmente, para este cargo, 4 competencias comportamentales: aporte técnico profesional, comunicación efectiva, adaptación al cambio y aprendizaje continuo. Allí, un último ejemplo: Secretaría de Movilidad. Nuevamente lo mismo, esto es para la convocatoria de Distrito Capital 5. Tomamos ejemplos de convocatorias recientes y allí resaltamos la misma dinámica. Se evalúan unos conocimientos funcionales, unos conocimientos generales y unas habilidades básicas que hacen parte de la prueba de competencias funcionales. Recordemos, 3 componentes que hacen parte de la prueba de competencias funcionales, y encontramos también allí las competencias comportamentales que fueron evaluadas para este empleo específico que hace parte de la Secretaría de Movilidad. Muy bien, vamos a la parte, digamos que, a las conclusiones de este espacio del día de hoy. ¿Todo esto para qué?
para yo saber cómo anticiparme a esos conocimientos que posiblemente me van a ser evaluados en las pruebas escritas. O que esto no es un juego de suerte, no es un juego de azar. Yo debo conectarme con el empleo al cual me postulé. Debo conocer muy bien cuál es su propósito, cuáles son las funciones de ese empleo al cual yo me postulé, porque esto me va a dar a mí una idea de cuáles son los conocimientos que me van a ser evaluados en las pruebas escritas. Vamos a ver este ejemplo. Es un empleo de profesional universitario adscrito a la alcaldía de la Estrella. Es un profesional grado 1, una vacante con propósito o cuyo propósito es contribuir en la ejecución de los procesos relacionados con la administración del talento humano y su gestión laboral en el marco constitucional y legal de la función pública para aportar al desarrollo integral de los servidores públicos y al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. Entonces resulta que yo me postulé a este empleo. ¿Qué debo hacer yo? Pues conocer muy bien el empleo, su propósito, sus funciones, porque esas funciones me van a marcar a mí, de una parte, los conocimientos que posiblemente me van a ser evaluados en las pruebas. Entonces, al yo observar esas funciones, encuentro funciones como realizar la liquidación definitiva al personal desvinculado y el cálculo de las indemnizaciones correspondientes, ejecutar acciones para el desarrollo de los procesos de gestión estratégica del talento humano, administrar la planta de empleos garantizando su mantenimiento, apoyar la coordinación, implementación y seguimiento al sistema de la seguridad y salud en el trabajo. Aquí estamos resaltando algunas funciones más importantes de este empleo. Gestionar ante las entidades promotoras de servicios de salud EPS la liquidación y cobro de incapacidades, realizar los trámites para solicitud de pensión ante las administradoras de fondos de pensiones de los funcionarios en situación de retiro, etcétera. Es decir, es un cargo que se dedica a la gestión del talento humano dentro de la entidad. Ya lo pudimos ver. Cuando yo analizo este cargo, yo puedo interpretar cuáles son esos conocimientos que están detrás de esas funciones. Yo para ello primero, digamos que, es decir, ¿cuáles ejes temáticos voy a preparar yo? Acabamos de determinar cuál es el cargo al cual me postulé en un caso hipotético, vimos cuál es el propósito y cuáles son las funciones de ese cargo. ¿Cuáles conocimientos voy a preparar yo o cuáles conocimientos sugerimos nosotros que preparen ustedes? En un primer lugar, visualizar el manual de funciones del empleo. Vamos entonces aquí a hacerlo inmediatamente entre todos. Vamos a ir al CIMO, les voy a compartir brevemente mi pantalla y nosotros vamos a observar que en el CIMO de cada empleo yo puedo descargar el manual de funciones. Esto es el documento original del manual de funciones de cada entidad. Ya les voy a compartir pantalla de ese manual de funciones. Y del empleo que acabamos de observar que se dedica a la gestión del talento humano para la alcaldía de la Estrella, la misma información que encontraba yo en el CIMO la voy a encontrar allí, pero del documento original o del acto administrativo original en el cual se regula el manual de funciones de la alcaldía de la Estrella. Allí encuentro yo el propósito de ese empleo, las funciones de ese empleo, que es lo mismo que acabamos de observar nosotros, y ojo acá, conocimientos básicos o esenciales de este empleo. Me va a decir a mí, indicadores de gestión, plan de desarrollo, administración y función pública, constitución política, normatividad sobre contratación estatal, formulación y gestión de proyectos, servicio al ciudadano, mi PG, plan estratégico del talento humano. Y aquí ya encuentro yo los conocimientos funcionales de este empleo. Posiblemente estos son conocimientos básicos que la entidad, digamos que asigna a todos los profesionales de la entidad, pero yo también encuentro allí conocimientos que seguramente son de este empleo. Plan estratégico de talento humano, nómina y prestaciones sociales, normatividad sobre el Sistema General de Seguridad Social Integral, normatividad sobre pensiones, medición de desempeño, derecho laboral, derecho administrativo. Ojo, conocimientos funcionales del empleo. Estos son conocimientos que en el manual de funciones me indican a mí que se requieren para desempeñar este empleo. Ya les voy a hacer una aclaración. Y allí también me dicen cuáles son las competencias comportamentales, pero allí simplemente replican las competencias que trae el decreto 1083. Me interesa que nos centremos en los conocimientos
que desde el manual de funciones se proyectan para ese empleo al cual yo me estoy postulando. Entonces, ese va a ser un primer indicador de cuáles son los ejes temáticos que yo voy a preparar desde el mismo momento de las inscripciones. Voy a ir al manual de funciones y voy a visualizar cuáles son esos conocimientos que trae el manual de funciones. Esos no son los conocimientos que finalmente me van a ser evaluados, pero sí es un indicador. Y la segunda, digamos, función o la segunda estrategia es identificar los conocimientos que se requiere para desempeñar las funciones. En ese sentido, yo voy a leer muy bien esas funciones del empleo y yo mismo voy a hacer un trabajo de interpretación para determinar cuáles son los conocimientos que están detrás de esas funciones. En este caso, podemos sugerir las siguientes: empleo público y carrera administrativa, situaciones administrativas, gestión del talento humano, sistema general de seguridad social en salud, derecho laboral administrativo, nómina, etcétera, etcétera. Allí estos serían, digamos, los conocimientos que yo podría empezar a preparar desde ya, desde las inscripciones, si me postulé a este empleo que acabamos de observar como ejemplo. Eso que acabamos de hacer para este empleo, que reiteramos, se trata de un profesional universitario encargado de la gestión del talento humano en la alcaldía de La Estrella, lo debe hacer cada uno de ustedes con el empleo al cual se postuló. Conocer muy bien cuál es el propósito, cuáles son las funciones de ese empleo, cuáles son esos conocimientos que están en el manual de funciones y cuáles son los conocimientos detrás de las funciones en un trabajo de interpretación que cada uno de ustedes tendrá que hacer. Y en ese sentido, profundizar en esos conocimientos. ¿Cómo hacerlo? Ya a partir de allí, a través de estrategias de preparación que cada uno de ustedes considere más apropiadas. Muy bien. ¿Qué se debe preparar para las pruebas escritas? Y ya con esto para cerrar, ya con esto para finalizar, ¿cierto? Porque ya agotamos el tema que nos interesaba el día de hoy. Entonces respondemos a esta pregunta. ¿Qué se debe preparar para las pruebas escritas de la convocatoria Antioquia 3? En primer lugar, conocimientos básicos de la función pública, conocimientos como constitución política, conocimientos como derecho de petición y acceso a la información, conocimientos como gestión de archivo, entre otros que eventualmente se consideran como básicos en una convocatoria. Ya allí cada uno deberá determinar cuáles son los conocimientos que debe fortalecer. ¿Qué otra cosa se evalúa, se debe preparar para esta convocatoria Antioquia 3? ¿Qué otro elemento? Habilidades básicas en razonamiento lógico-matemático, comprensión lectora y herramientas ofimáticas. Ese es otro componente de las pruebas escritas. ¿Qué otro componente? Conocimientos funcionales del empleo. Ya vemos la forma en la que digamos, se preparan los conocimientos funcionales del empleo, se identifican los conocimientos funcionales del empleo. Y finalmente, competencias comportamentales. Yo puedo conocer las competencias comportamentales que se evalúan para ingresar al servicio público porque están reguladas en el decreto 1083 del 2015, abordar esas competencias y saber cómo se evalúan. Esos son los 4 componentes que yo voy a preparar para las pruebas. Entonces, para responder esa pregunta, ¿qué se debe preparar para las pruebas escritas? Conocimientos básicos de la función pública, habilidades básicas, conocimientos funcionales del empleo como tercer componente y competencias comportamentales. Esos son los componentes que yo voy a preparar para las pruebas escritas y con ello agotamos el contenido que teníamos estipulado para el día de hoy. La recomendación entonces, a conectarse con el empleo al cual cada uno de ustedes se postuló con el fin de precisamente poder preparar esos conocimientos funcionales que están detrás de ese empleo. Los invitamos entonces a pasarse por nuestro sitio web. Allí encontrarán un completo curso virtual para esta convocatoria Antioquia 3. A través de ese curso ustedes podrán preparar una amplia gama de conocimientos básicos, de habilidades y de conocimientos funcionales para las pruebas escritas de este proceso de selección. Recuerden que este curso está habilitado hasta la fecha de aplicación de las pruebas escritas. Los invitamos a estar pendientes de esta serie de seminarios que tendremos previstos para la convocatoria Antioquia 3. Lo hacemos de forma permanente, de forma gratuita, de forma abierta, para que ustedes de manera autónoma puedan preparar las pruebas escritas que aplicarán en este proceso de selección. Muy bien,
Con eso agotamos el contenido que teníamos previsto para el día de hoy. Agradecemos enormemente su asistencia. Esto nos permite conectarnos con sus necesidades de formación, con sus palabras en cuanto a lo que esperan de este proceso de selección y nos es de gran utilidad porque retroalimenta lo que hacemos. Agradecemos entonces su asistencia. Esperamos vernos en una próxima ocasión y una feliz noche.